Grabar. Bueno, empezamos. Hoy vamos a ver una parte interesante de ecuaciones que se llaman primitivas. Y vamos a atender bien niños y niñas porque vamos a hacer ejercicios. A partir de ahora sí, ya no es solamente contarles cómo se hace, sino ya vamos a resolver. Entonces me dice primitivas, combinación de constantes arbitrarias y variables. Y fíjense lo que tengo ahí. Tengo, por ejemplo, dice y igual a ax cuadrado más bx más c. Esa es una ecuación de una parábola. A, b y c son constantes. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si yo derivo, por ejemplo, si yo derivo la primera, ¿cuánto va a ser? Baja 2, disminuyen 1, a x más, bx es b. Hago dos veces, me da 2a. Hago tres veces, ya solamente tengo constantes, entonces, ¿qué tenemos? Ya tenemos que es 0. ¿Cómo yo sé hasta cuánto voy a derivar? Y tengo que sumar o tengo que ver la cantidad de constantes que tengo. En este caso tengo 1, 2 y 3. Entonces, ¿tenemos cuánto? Tenemos que derivar 3 veces. ¿Ven mi material, verdad, niños? Sí, solamente para asegurar. Sí, profe. Sí, perfecto. Entonces, ¿cuántas veces voy a derivar? Voy a derivar, entonces, 3 veces. ¿Por qué? Porque la cantidad de constantes que tengo me indica cuántas veces voy a derivar. Y mi función ahora va a ser la de hacer que desaparezcan las constantes. Entonces, fíjense, si yo hago la primera, tengo todavía A y B. Si hago la tercera, tengo todavía 2A. Hago la tercera y ahí ya no tengo constantes. Entonces, esa es la ecuación diferencial que está asociada a esa función. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es convertir una función en una ecuación diferencial. Y le decimos ecuación diferencial asociada. Y para que yo diga de que esa ecuación diferencial es asociada, no tiene que aparecer ninguna constante arbitraria. La A, la B y la C son constantes. Desde el momento que desaparece, entonces ya decimos que es una ecuación diferencial que está asociada a esa función. En una primitiva se dan A, B, C constantes arbitrarias esenciales. Entonces me está diciendo la notación ahí, que si tengo en letras mayúsculas son constantes arbitrarias esenciales. Si tengo, por ejemplo, en letra minúscula, son constantes fijas. Esto es, no, ni hace falta que le hagamos mucho caso porque lo que vamos a ver no le hacemos tanto caso tampoco. Cuando yo digo que las constantes son esenciales, las constantes arbitrarias, sus micrófonos, por favor. Decimos que una constante es arbitraria y es esencial cuando puedo escribir la función en modo de ecuación diferencial. Entonces, fíjense, me dice acá, veamos dos ejemplos, operando con la misma función. Tengo i igual a e a la x. Si derivo primera vez, voy a tener lo mismo. ¿Por qué? Porque la derivada de e a la x siempre es e a la x. Y la a siempre va a ser constante. Entonces yo voy a hacer n veces y me va a dar el mismo resultado. Entonces las constantes, en este caso que es la constante a, va a ir hasta siempre. No voy a poder sacar esa a de ahí. Entonces, para que yo diga que una constante arbitraria es esencial, tiene que desaparecer directamente de la función o de la ecuación que yo estoy considerando ya en su forma de derivada. Fíjense lo que ocurre en el siguiente. Es el mismo ejemplo. Yo derivo primera vez y me da ¿cuánto? La misma función. ¿Qué ocurre acá? Yo tengo a e a la x y tengo a e a la x. Si los dos miembros de dos ecuaciones son iguales, entonces ¿qué va a ocurrir? Yo puedo decir que la primera, el primer miembro de la primera y el primer miembro de la segunda también son iguales. Por eso es que yo igualo esto acá. ¿Por qué? Porque las dos expresiones están igualadas a e a la x. Entonces, y es igual a y'. Y fíjense que acá ya no tengo la a. Entonces, ¿qué pasa?
y menos y prima, si hago como ya tengo una ecuación, entonces puedo enviar al primer miembro todo. Si este estaba sumando, pasa restando y es igual a 0. Ya no hay constante arbitraria, entonces significa en este caso que A es una constante arbitraria esencial. Sus micrófonos, por favor. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Si yo encuentro, por ejemplo, que son todos iguales, entonces no son primitivas porque son constantes fijas. Yo no necesito que este 2 y este 2 y este 2 repita acá. Tienen que ser diferentes para que yo pueda... ¿Puedo continuar? Bueno, entonces, ¿qué es resolver una ecuación diferencial? Es encontrar la primitiva que le dio origen a una ecuación diferencial dada. Acuérdense, esto es un refri de lo que vimos la vez pasada. Cuando yo estoy resolviendo una ecuación diferencial, lo que estoy encontrando es la función original que le dio origen a la ecuación diferencial que ya tengo dada, por decirlo. Bueno, eso es para que tengan una idea más o menos de lo que vamos a hacer. Si no entendieron mucho, no importa porque el ejercicio es lo que a nosotros nos interesa. Entonces voy a compartir con ustedes la hoja que vamos a usar. ¿Ven esta hojita o no? A ver. Nueva función, compartir. Y voy a compartir con ustedes entonces la hojita blanca que tengo acá. Que es esta. Ahí está. Ahí está. Compartir. ¿Ven mi hoja blanca? Sí se ve, profe. Sí, perfecto. Bueno, estos ustedes ya tienen en el material. Está en la página que les coloqué la vez pasada, en la semana 2. Entonces me dice el primer ejemplo. Atiendan bien. Después les subo también esto, entonces pueden buscar. Me dice la primera. Obtenga la ecuación diferencial asociada con... Ya les coloqué el material completo en la primera parte, entonces ahí pueden notar, está en la página 7. Si tienen con ustedes, es el ejercicio 3 de la página 7. Voy a poner acá. Ejercicio 3, página 7. Para que tengan en cuenta dónde estamos trabajando. Bueno, entonces hacemos esto. Me dice mi ecuación y igual a mayúscula constante coseno de ax más b seno de ax. Entonces, a este tenemos que convertirle a una ecuación diferencial asociada a ella. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Así como les dije, miro cuántas veces voy a derivar. ¿Cómo sé cuántas veces voy a derivar? Para la gente que vino ahora, la cantidad de constante que tengo me indica cuántas veces tengo que derivar. En este caso tengo A y tengo B. Entonces voy a derivar 2 veces la misma función. Entonces va a ser así. Y prima es igual, y prima es igual a ¿cuánto? Y fíjense esto. Si yo tengo acá coseno de AX, la constante siempre va a ser la constante, no le va a afectar. Pero acá lo que tengo que derivar es coseno de AX. Entonces, ¿qué pasa con coseno de AX? Tiene una constante en su ángulo, en su argumento. Entonces tienen que derivar el argumento por la función trigonométrica, o la función trigonométrica derivando y por la derivada del argumento. En este caso, ¿qué va a pasar? La derivada de coseno es menos seno. Entonces voy a tener menos a, va a quedar siempre igual. Y si yo estoy derivando el argumento, entonces voy a tener ax derivada. Y ax derivada me va a dar solamente a. Seno de ax. Si tienen problema con eso, después fíjense en el formulario para que se acuerden cómo era la derivada de coseno. La derivada de coseno es menos seno, pero si tengo un arco, una constante en el arco, entonces tengo que derivar el arco y entonces por eso es que tenemos esa a chica ahí afuera, por decirlo, para no hacer paso por paso. Y después para la siguiente, entonces voy a tener más y la derivada de seno me da coseno.
Entonces va a ser más b a otra vez. ¿Por qué? Porque ax que tengo ahí, su derivada es a por ¿cuánto? Por coseno de ax. Y entonces ahí tengo la primera derivada. Ahí está. Ahora derivo segunda vuelta. Entonces va a ser la segunda derivada. Ya hicimos la primera, entonces ahora la segunda. ¿Por qué la segunda? Porque ya hicimos en relación a grande. Ahora voy a hacer en relación a b grande. Entonces igual a, ¿y cuánto me va a dar ahí? Va a aparecer siempre, ¿qué cosa hay? Va a aparecer siempre la a, que es la mayúscula, que es nuestra constante. Pero ya voy a tener, ¿qué cosa ahí? Ya voy a tener derivando esta a, x, que es del argumento. Si derivo s, me va a dar una a más. Entonces, esta a que tengo acá se va a convertir en a cuadrado. El negativo va a ser siempre de esa forma. Entonces va a ser a, y acá entonces tengo a al cuadrado. Si quieren hacer después ustedes, paso por paso, hagan para que comprendan lo que estamos haciendo. Después, ¿cuánto es la derivada de coseno? La derivada de coseno es negativo. Entonces va a ser menos b a al cuadrado otra vez. ¿Por qué a al cuadrado? Porque tengo ya la primera a ahí y la otra a me da de la derivada del coseno. Seno de ax. Bueno, y acá es en donde yo tengo que pensar qué voy a hacer. Entonces, tengo que mirar bien, bien, bien qué es lo que puedo hacer. ¿Por qué? Porque acá es por conveniencia. Acá no es que yo les voy a decir, tienen que hacer de esta forma porque va a ser de esta forma. Tienen que usar ustedes su lógica de alguna forma para averiguar cómo pueden hacer. Entonces, yo puedo hacer esto. Fíjense bien, por favor, ¿sí? Es la primera vez, entonces, obviamente, tengo que mostrarle cómo se hace. En la segunda parte, yo le puedo llamar, por ejemplo, a este 1 y al otro le puedo llamar, por ejemplo, 2. A este le puedo llamar 1, ecuación 1, y a este le puedo llamar, por ejemplo, ecuación 2. Sus micrófonos, por favor, niños. Temas EPM. ¿Qué puedo hacer en el 2? En el 2 yo puedo sacar, por ejemplo, factor común. Y mi factor común ahí puede ser ¿cuánto? Puede ser menos a al cuadrado. Entonces voy a decir en 2. Y voy a hacer lo que les dije. Puedo sacar factor común porque acá veo una a al cuadrado y acá veo otra a al cuadrado. Entonces voy a tener así. Voy a poner bien. Inserto esto. Esto ustedes hacen a mano después. No hace falta que hagan de la forma como les estoy mostrando. Entonces, y doble prima es igual a menos, y saco entonces mi factor común que es a al cuadrado. A al cuadrado. ¿Y qué me queda? Me va a quedar entonces, si yo digo menos a al cuadrado, coseno de ax dividido menos a cuadrado, me va a dar entonces a coseno de ax. Después hago lo mismo con el siguiente. Acá tengo menos, con este menos me va a dar más. ¿Más cuánto? Más b seno de ax. Y ahí tengo. Y ahí me quedo. Y me voy a fijar qué es lo que hice. ¿Y para qué hice de esta forma? Entonces fíjense algo bien, bien, bien acá. Yo tengo acá a coseno de a y b seno de a. ¿Dónde tengo ese? Y eso es esto. Fíjense acá. Es la misma expresión. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es desterrar a la a y a la b. Entonces fíjense que es lo mismo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo reescribir esta parte y me va a dar entonces así. Fíjense, por favor. Es demasiado lindo esto y da gusto hacer después. Si yo era estudiante, iba a hacer otra vez. Menos, entonces escribimos esto, a al cuadrado, y toda esta expresión que acabo de ponerles en amarillo es y. Fíjense acá, y es igual a todo esto. Yo tengo todo esto en amarillo, entonces tengo ahí que es y. ¿Y qué pasó acá? Y acá yo ya tengo lo que necesitaba. ¿Qué era lo que yo necesitaba? Que desaparezca la a y la b de la expresión.
Entonces acá ya es solamente hacer esto. Ya es poner y doble prima me está dando negativo, entonces paso al primer miembro con positivo, es igual a ¿cuánto? A al cuadrado y es igual a 0. Y ahí ya tengo. Eso es lo que yo necesitaba. Esto es lo que yo quería desesperadamente, por decirlo. Ahí ya tengo mi respuesta entonces. Voy a poner en así. Este mismo yo puedo reescribir. ¿Cómo yo puedo reescribir? De la forma más cheta que a mí me gusta, que es esto. Insertamos, me está diciendo la segunda derivada, entonces hacemos como fracción. Entonces, ¿qué tengo acá? Voy a tener esto de al cuadrado y sobre, ¿cuánto? De x al cuadrado. Esto significa ese y doble prima. Si dejo así, sin problema. Pero capaz, en alguna respuesta de algún ejercicio les pide de esta forma, entonces tienen que considerar esa cuestión. Y es igual a 0. Y ahí está. Fíjense lo lindo y lo cheto que está esto. Me encanta. Yo quiero a veces otra vez estar en los zapatos de ustedes y hacer otra vez esto. Ahí está. Eso era lo que yo necesitaba. Entonces, seguimos. La letra B me dice, la letra B me dice, y prima, o sea, y es igual a e a la 2x. Después les coloco este en el portal. No tengan problema para copiar ahora. Quiero que atiendan. Ahora tienen que atender. Más b e a la x. E a la x. Y más c. Esa es la expresión de la parte b. Entonces, ¿cuántas veces voy a derivar? Y tengo acá. Tengo 1, una A, una B y una C. Tengo 3 constantes arbitrarias, entonces voy a derivar 3 veces. Entonces voy a poner eso acá. Entonces va a ser y prima es igual a, ¿y cuánto me va a dar ahí? Me va a dar a e a la 2x, e a la 2x significa ¿qué cosa? 2x derivada por e a la 2x. Entonces me va a quedar 2a e a la 2x. ¿Por qué? Porque e a la u de x, acuérdense que era u de x multiplicado por la misma expresión. Esto ya tomamos como sabido porque ustedes ya pasaron bien. Acá tengo b e a la x. B es constante, e a la x siempre que le hagamos su derivada me va a dar lo mismo. Entonces va a ser más b e a la x. Así. Y la c que me va a dar 0. ¿Por qué? Porque es una constante. Entonces acá derivo por segunda vez. Entonces me va a dar ¿cuánto? Y doble prima es igual a, y entonces ahí 2a es constante, lo que voy a derivar es e a la 2x, y e a la 2x su derivada es 2. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 4a e a la 2x, e a la 2x, e a la 2x, más, ¿cuánto? Más b e a la 2x. Ese nunca va a cambiar, va a ser siempre igual. Más b e a la x. ¿Cuántas veces tenía que derivar? Tenía que derivar 3 veces. Me falta uno más entonces. Entonces, hacemos la última. Insertar. Esto. Y 3 primas es igual. Si encuentran y 3 primas, yo puedo también escribir y elevado a la y entre paréntesis 3. Si ven eso por ahí, sepan que implica
que está derivada 3 veces de la función. Eso la vez pasada ya les dije, pero por ahí sí tienen problemas. Entonces, ¿qué voy a tener ahí? Voy a tener 4 por 2, 8. 8 a e a la 2x. No va a cambiar nunca. E a la 2x más, y el otro siempre va a ser igual. Más b e a la 2x. E a la x, no es e a la 2x. Ahí tengo. Bueno, ahora sí entonces viene, ¿qué hago de toda esta expresión? Entonces les voy a mostrar. A este le llamamos 1, a este le llamamos 2, y a este le llamamos 3. Perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a ver cómo podemos solucionarles su problema en el sentido de que desaparezcan esa A y esa B de ahí. Entonces, voy a hacer de esta forma. Yo puedo restar la tercera derivada de la segunda. Fíjense, por favor. Y esto menos y doble prima es igual. Y si resto, fíjense lo que va a pasar. Voy a tener 8a e a la 2x menos 4a e a la 2x. ¿Y qué me va a dar? Me va a dar 4a e a la 2x. Todo esto puedo hacer porque es una ecuación. Acuérdense que por eso es que estoy haciendo esto. No es que lo estoy haciendo así sin nada por decirlo. Bueno, fíjense entonces lo que tengo. Tengo doble, o sea, triple derivada menos el 2. ¿Qué puedo hacer de esto? Puedo hacer esto también. Fíjense. Puedo sacar, por ejemplo, 2 y puedo poner acá 2a e a la 2x. ¿Por qué hago esto? Porque voy a necesitar, y ya van a ver enseguida por qué. O sea, este 4, distribuyo este 4 en 2, 2. Y es lo mismo, 2 por 2, 4. Y acá tengo entonces a e a la 2x. A esto le llamamos ecuación 4. Voy a hacer el mismo procedimiento entre ¿qué? Entre, por ejemplo, el 2 y el 1. Y fíjense lo que va a pasar. Entonces voy a escribir acá y voy a decir doble prima menos y prima. Menos y prima. ¿Y qué voy a tener? Entonces voy a restar este. 4a e a la 2x menos 2a e a la 2x. 4 menos 2 me da 2. ¿2 cuánto? A e a la 2x. A e a la 2x. E a la 2x. Y si resto b menos b e a la x menos b e a la x me va a dar 0. Fíjense lo que pasó acá, niños y niñas. ¿Qué puedo hacer acá? Yo le llamé a esta ecuación 4 y a este le llamé ecuación 5. ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Qué puedo hacer? Fíjense, yo tengo acá triple derivada menos doble derivada es igual a 2. Fíjense. Fíjense. Bueno, fíjense, estos son iguales aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo decir 4 en 5. Entonces, ¿qué voy a tener ahí? Voy a poner acá en el medio 4 en 5. Entonces tengo esto. Fíjense, por favor. Fíjense. Voy a tener entonces esta doble prima menos la primera prima es igual a todo esto. Entonces, ¿qué puedo decir ahí? ¿Qué puedo decir ahí? Que voy a tener ¿cuánto? Estos son iguales acá. Entonces, en vez de escribir este
2a y a la 2x voy a escribir esta expresión que tengo acá. Entonces, en verdad va a ser 5 en 4, no es 4 en 5. 5 en 4. 5 en 4. Entonces tengo toda esta expresión que tengo acá. Voy a copiar nomás de aquí. Esto, acá, es igual a, y acá voy a escribir 2 y en vez de poner 2a y a la 2x, que es igual a esto, entonces copiamos esto. Y ahí ya tengo. ¿Qué pasó acá? Ya desapareció mi a, mi b y mi c. Acá ya es solamente ya hacer algún tipo de distributiva y utilizar algún tipo de operaciones algebraicas. Eso es lo que yo necesitaba. Entonces le voy a dejar bien esto. Y triple derivada menos y doble derivada menos 2 y doble derivada más, ¿cuánto? 2 y primera derivada. E igualamos a 0. Entonces, finalmente, lo que voy a tener, como puedo sumar y restar ya en esta situación, entonces voy a tener ¿cuánto? Voy a tener y menos ¿cuánto? Menos 3 y doble prima más 2 y una prima es igual a 0. Y ahí está. Eso es lo que yo quería. Esto es lo que yo necesitaba. Entonces ponemos esto otra vez en verdecito porque ya es nuestra respuesta. Y pueden escribir también, así como les mostré anteriormente en la primera. Si hacen esto y, por ejemplo, tienen la respuesta, porque capaz el examen va a ser selección múltiple o en falso verdadero, entonces todo esto pueden convertir ustedes así como les mostré en el anterior. O sea, de esta forma, poner esto que tenemos acá. Inclusive yo puedo también ya copiar de acá y llevar aquí. Si copiamos es más rápido que traerlo de allá. Entonces va a ser 3 aquí, 3 aquí, menos 3, el mismo, que es el cuadrado, más, ¿cuánto? Más 2, y ahí sí va a ser de y sobre de x. De y sobre de x, que tenemos acá. Es esto. Es igual a 0. Y ahí tienen. Eso es lo que queríamos. Le van entendiendo más o menos la lógica, ¿verdad? ¿Sí? 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 Sí, ¿Sí? profe. Vamos a hacer uno más porque está por cerrarse nuestra cosita esta. Entonces, voy a poner, por ejemplo, la D. La D. Ese es más rápido. La D. No, ahí me pide C, pero C no quiero hacer. Para que vean cómo también, a veces ustedes derivan una vez, dos veces, tres veces y ya desaparece la A y la B y la C. Entonces, esa es la ecuación. No vayan a querer siempre que sea una expresión diferente a cero. El cero también ya es una ecuación diferencial asociada. Bueno, a ver esto. Entonces, ¿cuántas veces voy a derivar esto? Voy a derivar una vez. ¿Por qué? Porque solamente tengo una constante arbitraria que es A. Entonces, ¿cuánto va a ser? Y prima es igual a ¿cuánto? Es igual a A. Solamente ese. Voy a escribir bien esto. Esto voy a llevar allá. Así, y es más lindo así. Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Fíjense, como ya no puedo derivar nada y tengo este problema, entonces yo puedo hacer dos cosas. Uno, o saco la A de aquí, o sea, despejo la A, o esta A que tengo llevo en la primera. Entonces le puedo llamar a este, por ejemplo, 1, y a este le puedo llamar, por ejemplo, 2. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir 2 en 1. Y entonces voy a tener esto. Fíjense. Demasiado fácil es esto. Así. Entonces, en vez de esta A que tengo acá,
Le voy a poner acá, así en el amarillo, para que sepan que es la misma expresión. Esta es la misma expresión. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Voy a hacer esto. Este es amarillo. Y acá entonces va a ser I es igual a tanto. ¿Cuánto vale A? A para mí es I'. Y ahí ya tengo. Ahí ya no tengo A. Entonces ya es solamente reescribir esta función. Puedo poner, por ejemplo, I menos I' X es igual a 0. O pueden poner, por ejemplo, primero esta I' y le traen a la X en el segundo miembro, que capaz va a ser más bonito así. Así, es lo mismo. Este dejo en su lugar, esto que está sumando pasa a restar. Y ahí tengo ya mi resultado final. Ese es mi resultado final. Le pillan, ¿verdad? ¿Sí? Y, profesor, en estos Sí, bro. ¿Cómo? en estos ejercicios sí o sí hay que eliminar todas las constantes. Sí, esa es nuestra función ahora. Nuestra función es eliminar las constantes arbitrarias. Entonces, voy a escribir bien esto para dejarle así como me gusta a mí. X, puedo poner primero, después esto, menos Y es igual a 0. ¿Ven cómo se impone hacer de alguna forma así la expresión de la derivada? Demasiado bonito es. Y ya está. Cualquier cosa me avisan, por favor. Vayan haciendo sus ejercicios, no tiene mucho. O sea, ahora, por ejemplo, la tarea, habrán visto ya la tarea en la semana 3, son selección múltiple y falso o verdadero. Y esos 2 puntos ya sirven para la parcial. Entonces, ya les puse también qué es lo que ahí van a encontrar. Van a encontrar orden y grado, van a encontrar algunas cosas teóricas que vimos en la primera parte y esta expresión también, que les van a tener que hacer así rápidamente. Yo les voy a mandar ahora las respuestas de los demás ejercicios que tienen ahí en el material para que puedan hacer sus tareas, por decirlo. Y cualquier cosa me van avisando, por favor. ¿Estamos? Y, ¿Sí? profesor, la Señor. tarea de hoy, de esta semana, sería ese cuestionario que tenemos tiempo, 1 hora. Sí, ya es esa la tarea. Así mismo, señor. Va a ser así como les explica ahí todo lo que ya vimos en la primera parte. Tengan con ustedes sus materiales porque en algunos casos van a encontrar las respuestas directamente en las hojas del material. Y al resolver todos estos ejercicios, el que vos estás explicando, el resto, ¿eso incluye algo en la tarea o no? No, eso es para que ustedes practiquen. Yo les voy a mandar las respuestas y les voy a colocar también ahí, entonces practican para el examen. Por favor. Dale, perfecto. Eso no se entrega. Dale. ¿Vale? Perfecto. Cualquier cosa me avisan en el grupo. Por favor, voy a estar atento ahí. Me avisan Dale. cualquier problema. ¿Sí? Dale, profe. Perfecto. Bueno, bueno. Buen descanso. Esto les coloco ahora mismo en la plataforma. Chau, chau, chau. Chao, profe. Chau, chau. Señor, muchas gracias a ustedes por estar ahí. Chao, profe. Chau, niña. Cuídate que... Chao, profe. Chau, niño. Buenas noches. Buen descanso.